anónima que hemos visto. ¿Alguien se acuerda? Hemos hablado muy poco, yo lo sé, pero ¿qué se acuerdan de la sociedad anónima? ¿De qué se acuerdan, perdón? Bueno, yo lo que más recuerdo, profesor, es que esta es la sociedad más, más importante y está conformada por accionistas. Se puede constituir por denominación social. Es correcto. Sí, realmente creo que empezamos nada más el tema. Vamos a entrar de lleno en este tema. Y su valor se representa en acciones y ya, o lo que más acuerdo yo. Perfecto. Vamos a retomarlo entonces. La sociedad anónima, entonces, como bien lo comentas, es el tipo societario por mucho más común en nuestro derecho positivo mexicano. Es la que más se utiliza, sobre todo por la manera en que responden los accionistas, porque los accionistas responden en una sociedad anónima hasta por el monto de sus aportaciones. Si yo aporté, eh, vamos a pensar que el capital de la sociedad sea de 50,000 pesos y yo aporte 25,000 pesos, yo represento o mi aportación representa el 50% del capital de la sociedad. Por lo tanto, yo tengo que responder hasta por ese monto, hasta por la mitad del capital que yo aporté, hasta por el monto de mi aportación y no por la totalidad del adeudo. Tampoco es responsabilidad solidaria en términos generales. ¿Okay? Además, en efecto, comentábamos que esta sociedad trabaja con una denominación. Sus abreviaturas, como bien lo establece la propia ley, pueden ser SA, está permitido abreviar a la sociedad anónima con estas siglas. SA, en el caso de que fuera de capital variable, naturalmente se abreviaría de CB. Todas las sociedades que permiten optar por esta modalidad del capital variable, pues se abrevian también con el famoso CB. En efecto, las aportaciones en numerario se representan a través de títulos valor, títulos nominativos llamados acciones, y hoy vamos a hablar bastante de eso. Entonces, hay que trabajar en un acta constitutiva. Les comentaba entonces que las sociedades anónimas se pueden constituir de dos maneras. Podemos acudir ante un notario o un corredor para hacer el acta constitutiva, para elaborar el acta constitutiva, o bien podemos hacerlo a través de la famosa suscripción pública. Podemos trabajar a través de una suscripción pública. ¿Ok? Ya también comentábamos en las sesiones que los requisitos que debe conferir o que debe tener esta acta constitutiva en una sociedad anónima, aparte de los que se indican en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya lo hemos leído en clase, no vale la pena retomarlo, ya lo deben saber, también se deben incluir los requisitos del artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que también ya lo leímos en un momento dado. Vamos a hablar un poco de la suscripción pública. La ley refiere a un cúmulo de situaciones que en realidad no se dan tanto así, pero vale la pena mencionar cómo es que se trabaja en este tema de la suscripción pública. Para empezar, tenemos que hablar de unos señores que se llaman los fundadores. Los fundadores de la sociedad, o como les dice la ley, los socios fundadores, a pesar de que son accionistas, la ley les llama socios fundadores, son aquellos que proponen el proyecto de estatutos del acta constitutiva, o son los que constituyen o crearon en un primer momento a la sociedad. Esos son los fundadores, porque en la vida de la sociedad de manera paulatina es posible que se admitan nuevos socios, pero solamente unos fueron los que la crearon desde el nacimiento, desde el primer momento. Esos son los famosos fundadores o socios fundadores. Y se dice que en el tema de la suscripción pública, en esta manera de constituir una sociedad anónima, los socios fundadores o los fundadores son los que redactan el principio un programa por duplicado o un proyecto de los estatutos de la sociedad. Todos, repito, los elementos que se incluyen en el artículo 6 y en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el proyecto no se incluyen por lo general el nombre y el domicilio de los accionistas, el capital específicamente que se va a aportar en dinero y en especie, y tampoco los nombramientos concretos como puede ser el de los comisarios o el de los administradores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Ok. Les comentaba entonces que No, profe. Sí, adelante. No, dije que no, Gracias, no, no hay Patricia. duda. Perfecto. Sí. Les comentaba entonces que en este tema de la suscripción pública, los fundadores pueden hacen un proyecto por duplicado y lo depositan. Sin embargo, también será menester y será obligatorio protocolizarlo ante el notario público, inscribirlo en el registro público de comercio, y si estos fundadores en el plazo de 15 días no cumplen con la obligación de protocolizarlo e inscribirlo en el registro público de comercio, esta obligación de otorgar formalmente ante un fedatario el acta constitutiva se puede exigir a través justamente de la vía judicial. Entonces, hay una asamblea también importante que se le conoce, en un solo momento de la sociedad, existe una asamblea que se le conoce como la Asamblea General Constitutiva. Esta Asamblea General Constitutiva se va a reunir por única ocasión en la vida de la sociedad y el único objeto de esta Asamblea General Constitutiva es constituir a la empresa misma, aprobar el proyecto de estatutos y en caso de que sea por suscripción pública, pues los fundadores van a proponer este proyecto de estatutos a la Asamblea General Constitutiva para que sean aprobados en su totalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, profesor, ¿podría repetir todo lo de la Asamblea Constitutiva? Es que se fue rápido. Sí, la Asamblea General Constitutiva solamente funciona una vez en la vida de la sociedad. Solamente se crea y se conforma por aquellas personas que van a constituir o que van a crear a la sociedad misma. ¿Ok? Y la Asamblea General Constitutiva tiene como objetivo y como tarea primordial aprobar el proyecto de estatutos de la sociedad que hacen los fundadores y pues constituir propiamente a la sociedad. Esto lo pueden encontrar en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Está claro, Luis, o no? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, estos socios fundadores, que en principio tendrían que depositar este proyecto de estatutos, para poder constituir la sociedad, pueden tener ciertos beneficios. Esto ya depende del tipo de sociedad que ustedes quieran constituir. Pueden jugar de muchas maneras con las reglas de su sociedad. Finalmente ustedes o los accionistas que vayan a crear o constituir la empresa son los que ponen las reglas, siempre y cuando se adecúen a la ley o no la contravengan. Entonces, los socios fundadores pueden tener ciertos beneficios económicos si es que no se afecta la vida de la sociedad. ¿Okay? Estos beneficios económicos que reciben los socios fundadores evidentemente no forman parte del capital de la sociedad y esto es importante. Si la Asamblea General Constitutiva o si los accionistas en un momento dado desean darle algún beneficio especial a los accionistas fundadores o a las personas que fundaron la empresa, estos beneficios se pueden representar a través de un documento que se llama bonos del fundador o un bono del fundador. Los bonos del fundador. Tú por el simple hecho de haber estado desde el principio, de haber apoyado o contribuido a la constitución de la empresa, pues vas a tener a lo mejor 2% más de utilidad, ¿no? Y estos beneficios se tendrán que consignar justamente en estos bonos del fundador. Y los bonos del fundador, además, tenemos que dejar bien claro que no son acciones, no son concordantes con las acciones, simplemente es un documento, un título que acredita un beneficio a los fundadores. Y pues estos bonos fundadores acreditan algún tipo de participación a favor de estos fundadores y en todo lo que no se regule o en todo lo que sea omiso, tanto el acta constitutiva como la ley, se van a aplicar de manera supletoria las reglas aplicables a las acciones. Estos bonos de fundador contienen algunos requisitos que están previstos en el artículo 108. Alguien apóyame con el 108 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo 108 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Alguien ya lo tiene? Yo, profesor. Muchas gracias. La Ley de Sociedades Mercantiles Federal, artículo 108. Los bonos de fundador deberán contener 1.
Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador. 2. La expresión bono de fundador con caracteres visibles. 3. La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución. 4. El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. 5. La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual deba ser pagado. 6. Las indicaciones que conformen a las leyes deben contener las acciones por lo que hace a la nacionalidad de cualquier adquiriente del bono. 7. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento conforme a los estatutos. Ok. Ya. Muchas gracias, Lauren. Son los requisitos entonces que deben contener estos bonos del fundador. Y ahora sí va a ser menester, por fin, hablar de esto tan importante, de los temas más importantes del derecho societario, son las acciones. Y que además ustedes ya hicieron una investigación, que sé que les debo por ahí la retroalimentación, en breve se las voy a dar, pero ustedes de alguna manera ya tienen el conocimiento fundamental de lo que es una acción. Y es que algunas sociedades en el derecho societario mexicano, el capital que aportan estos miembros se representa a través de estos títulos nominativos llamadas acciones. Son nominativos porque se dice que son nominales. Y son nominales porque estas acciones van a valer lo que diga el mismo título. Esto es una característica que también es propia de los títulos de crédito, se llama literalidad, porque el título va a valer literalmente lo que diga. Si una acción dice que vale 50,000 pesos, literalmente dice eso, pues la acción va a valer 50,000 pesos. Y son títulos nominativos, como puede ser un cheque, porque se establece de manera nominativa el valor de los mismos. Las acciones entonces son la manera o el título o la forma en que se divide el capital social en una sociedad anónima, en una sociedad en comandita por acciones, en una sociedad por acciones simplificadas. Y hablamos entonces de estos títulos nominativos que sirven para acreditar además y transmitir esa calidad de accionista o de derechos propiamente de los accionistas. No nada más sirven para acreditar un monto aportado a la sociedad, sino que además también le acreditan y le confieren a los propios accionistas algunos derechos por su naturaleza. Y son diversas estas acciones, pueden tener diversas características y eso depende mucho de los accionistas que vayan a crear o constituir la empresa. Aclarando este tema, en todo lo que no sea aplicable o si existe algún tipo de laguna o si algo no es claro con referencia a la manera o a las leyes por virtud de las cuales se van a regular esas acciones, si la ley no es clara o los estatutos de la sociedad no son claros y las reglas de las acciones no se pueden aplicar enteramente bien, entonces se va a aplicar de manera supletoria la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Operaciones de crédito. Todo aquello que no esté previsto en el acta constitutiva o en la Ley General de Sociedades Mercantiles referente a las acciones se va a aplicar de manera supletoria esta famosa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y es que también a pesar de que son acciones, se les considera como cosas mercantiles, como títulos valor, porque representan un valor. En todo aquello que sea aplicable, o en todas aquellas disposiciones que sean aplicables referente a los títulos literales, y que sean compatibles además con la naturaleza de las acciones mismas y que no contravengan las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se van a aplicar estas reglas de los títulos de crédito. Incluso las acciones a ser cosas mercantiles, al darles este tratamiento, es posible endosarlas. A diferencia de una factura que no es un título de crédito, las acciones, al darles este tratamiento propio de un título de crédito, es posible endosarlas. Y las acciones tienen que ser de igual valor. No puedo emitir una acción, si yo aporté 50,000 pesos, no puedo tener una que valga 1 peso y otra que valga 30,000. Todas tienen que significar lo mismo y esto lo va a establecer la propia acta constitutiva. Las acciones van a valer 1 peso, si yo aporté 50,000 pesos, pues tengo 50,000 acciones y nada más. Y además, por regla general, porque puede haber variantes, por regla general, las acciones van a conferir derechos iguales a los accionistas. Podemos establecer reglas especiales
y lo que sí se puede hacer es emitir varios tipos de acciones. Eres un accionista de la serie A, por ejemplo, porque eres fundador y tienes acceso a mayores beneficios como mayores utilidades. Eres un accionista tipo B porque entraste después, pero también tienes derecho a ciertas utilidades. Esto puede establecerse o no puede establecerse. Esto ya depende de qué es lo que quieran hacer los accionistas en un momento dado. Porque incluso hay acciones que confieren derecho a voto o dan derecho a voto a los accionistas. Y hay acciones ordinarias que solamente permiten al titular de la acción percibir algún tipo de beneficio económico. Siempre se le va a dar preferencia a las acciones que confieren un derecho a voto en las asambleas. Ya vamos a llegar a eso. Recuerden ustedes que las decisiones en una sociedad, en términos generales, se toman a través de asambleas. Y en el caso de la sociedad anónima, va a haber asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Depende del tema que vayamos a dilucidar o a trabajar, sabremos si es oportuno hacer una convocatoria, una asamblea ordinaria o una extraordinaria de accionistas. Generalmente las asambleas extraordinarias se convocan y se llevan a cabo cuando se requiere modificar algún estatuto de la sociedad o del acta constitutiva. Pero por supuesto que las acciones con derecho a voto van a tener preferencia si es que tienen que ser liquidadas. Se puede conferir además beneficios como un 5% adicional, por decir algo, a las acciones con derecho a voto en el tema de las utilidades. Tú por tener una acción que tiene derecho a voto, a lo mejor te vamos a dar 5% más de las utilidades con referencia a las acciones ordinarias que solamente tienen derecho a percibir unas utilidades o un pago limitado. Después, obviamente, con las acciones que confieren un derecho a voto, estos accionistas que son titulares de las acciones que tienen un derecho a voto, van a estar en posibilidades de tomar decisiones en actas de asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias. Y pues obviamente podemos pactar otro tipo de beneficios o algún otro tipo de disposición contraria en el acta constitutiva, siempre y cuando no se contravenga la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, no es posible, no se puede, aquí lo voy a poner, no se puede emitir acciones con un precio Profe, menor. Sí, adelante. perdón, no entendí de lo del 5%. Ahí me perdí, no, ya no supe Ok. qué. Es que les comentaba que hay dos tipos de acciones, las acciones ordinarias, las acciones con derecho a voto. Las acciones ordinarias simplemente permiten que el titular de la acción tenga derecho a una utilidad. Tú por ser titular de esta acción vas a tener como accionista derecho al, no sé, 15% de las utilidades de la empresa. Pero en el caso de las acciones que confieren un derecho a voto, aparte de recibir la utilidad que por ley les corresponde, aparte de ese 15%, por decir algo, permiten que el titular de la acción con derecho a voto pueda recibir otro tipo de beneficios, como por ejemplo un 5% adicional al resto de las utilidades que perciben el resto de los accionistas. ¿Sí me di a entender, Cleisa? Sí, profe, muchas gracias. Profesor, Sí. por ejemplo, las que son ordinarias tienen derecho al 5% de utilidades, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es lo que les estoy comentando, justamente. Ok, muchas gracias. Así es. Bueno, como les comentaba, no se pueden emitir acciones que valgan menos de lo que se establece en el acta constitutiva. Si en el acta constitutiva se indica que las acciones valen un peso, no puedo emitir una acción que valga 50 centavos. Eso no es posible. Siempre se tienen que emitir acciones hasta por el valor que se indica en el acta constitutiva. Yo no puedo ser titular de una acción que, si valen un peso, que valga 30,500 pesos, porque no hay ninguna acción que valga 500 pesos. En pocas palabras, no se puedan emitir acciones inferiores a este valor o al valor que se establece nominalmente en el acta constitutiva. ¿Está claro esto que comenté? Sí, maestro. Ok. Solamente se pueden liberar las acciones que son íntegramente pagadas. Ok.
Acuérdense que hay acciones que están suscritas, que son aquellas que aparecen en el acta constitutiva, y aquellas acciones que son suscritas y pagadas. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de reglas, ¿ok? Las acciones que ya están pagadas se liberan. Y recuerden que en lo que yo pago mi acción, si la suscribo en el acta constitutiva, en lo que pago me dan un certificado provisional de acciones. Por lo tanto, solamente se pueden liberar o emitir aquellas acciones que estén debidamente pagadas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Entonces ahí ya cuando son pagadas se les entrega tal cual título, sí, su... claro, se les entrega el título definitivo, la acción propiamente dicha, que es un solo documento, además, en papel seguridad, que dice que vale tanto, ¿no? Tú aportaste 30,000 pesos. Aquí está tu acción donde dice que vale 30,000 pesos. ¿Sí está claro? Ok, sí, profe. Ok. Profesor, algo Sí. que, por ejemplo, es como que me da vueltas a la cabeza, por ejemplo, en sí, ¿cuáles son los tipos de acciones por excelencia? Si las, por ejemplo, las ordinarias y las de voto o derecho al voto, o las suscritas o pagadas. ¿Cuál de esas dos sería la correcta? Es que son diferentes. Las acciones ordinarias simplemente te dan derecho a percibir una utilidad. Las acciones con derecho a voto son aquellas que te permiten participar y tomar decisiones en las asambleas. Las acciones suscritas, el capital social suscrito en la empresa, es el que aparece en el acta constitutiva. Luis aportó una acción con valor de 15,000 pesos. Eso es que esté suscrito, que aparezca en el acta constitutiva. Y las pagadas o liberadas es cuando ya pagaste la acción y no nada más aparece suscrita en el acta constitutiva. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Okay. Profesor, ¿la de derecho a voto sería igual que la extraordinaria o no? O ya me confundí. No. Les comentaba además que ya depende de la imaginación de los socios. Los socios pueden emitir más tipos de acciones. Ya depende, ¿no? Hay empresas que les gusta complicarse la vida y que emiten acciones tipo A, tipo B, tipo C, tipo Y, acciones tipo T, como viene justamente la ley agraria, las acciones tipo T, que acreditan una participación de algún ejido, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de acciones y esto atiende o estas se emiten si es que así lo desean los socios, pero no es obligatorio que emita una sociedad algún tipo de acción en especial. Si se emite una acción extraordinaria, tendrá que ser a criterio y a voluntad de los accionistas. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, gracias. O sea, es decir, que es ya criterio de los socios, ¿no? Sí, hay empresas que solamente tienen un tipo de acción y punto. Todos los accionistas tienen el mismo tipo de acción y se acabó. Y no se complican la vida, ya para no tener reglas especiales. Y pregúntenle, por ejemplo, a Casa de Bolsa Santander, cuántos tipos de acciones existen y qué tipo de modalidades en cuanto a derechos perciben. Es un mundo y tienes que estudiar el acta constitutiva para saber cuántos tipos de acción hay, qué tipos de beneficios, pero ya lo pueden hacer tan complejo como ustedes quieran. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Hoy otro tema importante también es el tema del valor de las acciones. Y esto es importante porque si yo constituí la sociedad en el año 2022, por ejemplo, y aporté 50,000 pesos, no es lo mismo hablar de 50,000 pesos del 2002 a hablar de 50,000 pesos del año 2022. Se tienen que actualizar esos valores conforme a un factor o a un índice que además lo establece la ley. No sé si han escuchado hablar o han oído hablar del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un factor que emiten las autoridades competentes del Estado para simbolizar en un número cuánto ha aumentado el valor monetario o la inflación y tenemos que actualizarlos. Un día si quieren se los explico, es una operación aritmética muy simple y a lo mejor yo hago la operación para actualizar esos 50,000 pesos a pesos de hoy y resulta a lo mejor que esos 50,000 pesos que yo aporté en 2002 hoy no valen 50,000, hoy valen a lo mejor 52,000 pesos, ¿no? De acuerdo al índice inflacionario de precios en el país. Pero vale la pena hacer esta actualización, sobre todo si se quieren vender las acciones, es posible hacerlo. Normalmente se hacen avalúos, se hace el cálculo con base en este factor, en este índice nacional de precios al consumidor, y las utilidades y el capital social de la empresa se va a repartir con base en el nuevo valor de las acciones. ¿Sí me doy a entender o no? Profesor, y una pregunta, ¿cada cuándo se tiene que actualizar este valor de acciones? Mira,
quieres verte muy estricto, todo el tiempo y mes con mes podrías estar actualizando el valor porque el índice nacional de precios al consumidor se actualiza momento a momento. Pero si quieres venderlas, puedes venderlas a título nominativo, esto también es a criterio, pero puedes venderlas a título nominativo. Hay gente que dice, pues yo en el 2002 aporté 50,000 pesos y las voy a vender a esos mismos 50,000 pesos hoy. O hay gente que sí se ve a lo mejor más abusada y dice, a ver, pues espérame tantito, esos 50,000 pesos, quiero actualizarlos a pesos de hoy. Sobre todo los economistas van a salir con esto. Esto ya depende mucho del valor al cual tú quieras transmitir o vender tu acción. Si quieres actualizarlo y no quieres perderlo, lo que se sugiere es que cada vez que tú vayas a vender tu acción, actualices la cantidad. Eso es lo que se debe de hacer, pero hay gente que no lo hace. ¿Cuándo? Pues al momento que vayas a vender la acción. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. Y comentábamos también ese tema de las acciones pagaderas. Las acciones pagaderas, que es lo mismo que les estaba comentando en su momento, cuando yo suscribo una acción, cuando aparece mi aportación ya relacionada, transcrita en el acta constitutiva, acuérdense que ese es el capital suscrito. Las acciones que todavía no se pagan, que están suscritas y no pagadas, se les llama como pagaderas o se les conoce como acciones pagaderas. Tú ya suscribiste 50,000 pesos, pero no lo has pagado. Lo vas a pagar. Por eso se le conoce como una acción pagadera, porque todavía está pendiente de pago. ¿Sí está claro esto? Son aquellas acciones que aún no se pagan y los titulares tienen, obviamente ya comentábamos, que tienen un año para cubrir el monto de esta acción, pero todavía la ley da un plazo ahí. Si en 5 años, ya es demasiado, no se va a pagar esta acción, a partir de la fecha justamente en que se emite la acción o se traslada, se puede exigir el pago de esta acción. El supuesto es el siguiente: si yo voy a vender una acción, pero esa acción la vendí y no la pagué, yo tengo hasta 5 años para exigir el cumplimiento de ese pago, del pago de esa acción. Suscribí la acción y nunca la pagué. Puede pasar, digo, la ley me obliga a pagarla máximo en un año, eso ya lo sabemos. Pero hay gente que vende acciones y que ni siquiera las pagó nunca, que es un absurdo, pero sí llega a pasar y es más común. Si yo le vendí mi acción a Juanito Pérez y resulta que esa acción que yo le vendí no está pagada, se puede exigir máximo en el plazo de 5 años. El nuevo titular de la acción tiene 5 años para exigir ese pago. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Y si no se exige, profe, o sea, si no, Ya, ¿qué es esta lo que acción pasa? prescribe. Si no lo haces en 5 años, ya no puedo reclamar ese pago. Y ya se pierde, ya Exacto. no tiene ninguna O la acción, ningún aportas valor. o tú la pagas. Oye, tú ya eres titular de la acción de Diana, pero Diana nunca pagó su acción. Tienes dos opciones: demandarle a Diana que pague la acción a la sociedad y tú ya no tengas problemas, o tú como nuevo accionista, si pasaron más de 5 años o ya no la demandaste, paga lo que debe Diana de su acción. Y me quedo Maestro, con ella. Sí, sí, por supuesto. Ujú. Ok. maestro, y por ejemplo, si no pasa ninguna de las dos cosas, compraste algo que no existió, No, sí existe, pero no está pagada. pero si no la quieres pagar y no la paga el otro, Te pueden exigir la obligación vía judicial. o sea, eso es sí o sí. Exactamente, o sea, tú tienes 5 años para exigirle a la persona que te vendió la acción que no estaba pagada que la pague. Pero si pasaron esos 5 años y ya no se lo exigiste, pues el que le va a tener que pagar eres tú. Y los accionistas te van a demandar el pago de la acción a ti. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Sí, básicamente sería así. Entonces, esto pasa en ese supuesto cuando se transmiten acciones que no han sido pagadas. Se pueden establecer además ciertas reglas en el acta constitutiva para pagar el reembolso de las acciones. Esto es, como les comento, dependiendo del gusto y de la comunidad de las personas que integren la sociedad. Se pueden fijar ciertas reglas para el reembolso de las acciones si es que no se actualiza el pago en la vía judicial. Pero si los accionistas optan por exigir el pago en la vía judicial, se hace a través de un juicio, no sé si ya lo vieron. Hay juicios sumarios. Los juicios sumarios son juicios chiquitos, son juicios breves. Y entonces la ley establece que el pago de estas acciones se puede reclamar en la vía judicial a través de un juicio chiquito, un juicio sumario.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profe, ¿y si no tuviera dinero para pagarlas, Ah, se pues haría un embargo? sí, claro, me voy a la vía de premio, por supuesto. Ujú. Ok, hasta cubrir el monto De la acción. Ujú. de la acción. Así es, Ok, muy bien. claro que sí. Bueno, si alguna persona, vamos a seguir en este supuesto, alguna persona no quiere pagarla y se esconde, es que yo ya sé que me van a demandar porque venía una acción sin fondos, en pocas palabras, lo que tiene o la opción por la que pueden optar los socios es hacer unas publicaciones, obviamente a costa de ellos, publicaciones en los periódicos de mayor circulación durante el plazo de 30 días. Y, oye, yo estoy localizando a Diana porque tratamos de localizar a Diana porque se fue sin pagar las acciones que vendió. Vamos a hacer publicaciones para que Diana se entere a través de las publicaciones. Y si en el plazo de 30 días no encontramos a Diana o Diana no sea persona, entonces ya los accionistas pueden decidir qué va a pasar con esa acción. Si pueden a lo mejor venderla judicialmente, si pueden repartirla entre los demás socios, etcétera. Eso es en el caso de que haya alguna persona desaparecida. Esta venta se puede hacer ante notario, ante corredor titulado y pues también en un momento dado, si es que es viable para la empresa, pudiera hasta extinguirse esas acciones. ¿Okay? Las acciones además son indivisibles. Esto quiere decir que no se pueden dividir. Cuando les expiden a ustedes una acción, no me van a expedir 50 hojitas. O si yo aporté, por ejemplo, 50,000 pesos y tengo 50,000 acciones, no me van a expedir 50,000 pedacitos de papel. Me expiden un solo documento en papel de seguridad que acredita ese valor nominal, que acredita que el titular es dueño de esas 50,000 acciones. Es un solo documento. Son indivisibles, no se pueden dividir. Lo que sí puede haber son copropietarios, eso sí es posible. Copropietarios. Puede ser que 2, 3 o 4 personas sean dueños de una misma acción. Eso sí es posible. Y en ese caso, se puede nombrar un representante común para que deduzca o haga valer los derechos de todos los copropietarios que son propietarios de manera común de estas acciones. Si ellos no se ponen de acuerdo en nombrar un representante común, entonces pues el juez puede llegar a designar o a nombrar un representante común. Y además, pues obviamente el pago de los intereses y el pago de los dividendos a favor de los copropietarios se puede y se debe de establecer en los estatutos de la sociedad. Generalmente a los copropietarios no se les debe de demorar más de 3 años en el pago de sus dividendos. ¿Okay? Vale también la pena comentar esto que hemos platicado de los famosos certificados provisionales. Recuerden entonces que si ustedes suscriben una acción, yo me comprometo a aportar 50,000 pesos a la sociedad como monto del capital social que voy a aportar y ya lo aporto. ¿Ok? Bueno, más bien, lo inscribo en el acta constitutiva, en los artículos transitorios dice Luis Francisco Peña va a pagar o va a ser titular de 50 acciones con valor nominal de 50,000 pesos. Pero todavía no los pago. En lo que los pago, recuerden ustedes que me expiden estos famosos certificados provisionales de acciones. ¿Okay? Máximo, las acciones se tienen que pagar en un año. Y al pagarlas, máximo en un año, ya cuando las pague, me van a expedir mi título definitivo de acción. Ustedes ya lo han estudiado, ya hicieron una actividad. Los requisitos de las acciones se establecen en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que esos requisitos, por supuesto, pueden ser pregunta de examen, porque es importante, bastante importante. Les comentaba entonces que es un solo documento el que se expide y pues puede acreditar el valor de una o de varias acciones que además pues se hicieron valer a través o esas acciones ya se acreditan a través de los certificados provisionales que fueron suscritos por alguna persona. Algo muy importante, y ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de las obligaciones de los comerciantes, es tener un libro de acciones porque dice la propia ley, hay que revisar el 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice la propia ley que solamente las personas que aparezcan inscritas en este libro de registro de acciones
se va a entender que son, pues en un momento dado, titulares de las acciones, ¿ok? Deme un momento, jóvenes, por favor. Bueno, entonces, discúlpeme. Entonces, estas acciones, en un momento dado, y estos certificados provisionales, pues están íntimamente relacionados entre sí. Además, estas acciones y estos certificados provisionales pueden tener cupones. Esto es bastante interesante. No sé si a ustedes les tocó, pero pues era muy habitual que las personas en un momento dado fuera de Telmex se ponían ahí a vender acciones, obviamente acciones ordinarias y no que tuvieran algún derecho de aquellos importantes de los accionistas de Telmex, pero les vendían ahí las acciones a los que quisieran comprarlas con estos cuponcitos y estos cuponcitos que tenían las acciones, que además no es obligatorio que las tengan, estos cupones que tienen las acciones o los certificados provisionales sirven para reclamar algunos dividendos. Por eso la gente se ponía ahí de planta a veces en Telmex, porque si a Telmex le iba bien, podías canjear alguno de esos cuponcitos por alguna utilidad económica. Esto puede ser que pues lo pacten los accionistas en un momento dado en el acta constitutiva. Y es muy importante entender que los dueños de las acciones van a ser aquellos que aparezcan en el libro de registro de acciones. Y esto que ya comentábamos, que también es importantísimo, el derecho del tanto. Este derecho del tanto. Esto significa que si yo quiero vender mi acción a algún tercero o alguna tercera persona, primero, en primer lugar, tengo que preferir al resto de los accionistas. Antes de vendérsela a un tercero, tengo que preferir a aquellos que son mis accionistas. Oigan, oigan accionistas, quiero vender mi acción a un tercero. ¿Les interesa? Antes de vendérsela al tercero, les pregunto, ¿les interesa? Porque si no, pues la pueda vender a algún tercero. Y tenemos 15 días entonces para hacer valer este derecho del tanto. Si en 15 días no me definen, yo ya voy a poder entonces venderle esta acción o transmitírsela a un tercero. Y es tan importante esto que si no se respeta el derecho del tanto, se puede anular la venta. ¿Ok? Las acciones, por su naturaleza, justamente al darse el tratamiento de cosas mercantiles, es posible transmitirlas a través del endoso. Las reglas del endoso, obviamente, en el caso de las ventas o de las enajenaciones, se señalan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, es posible que los accionistas todavía pongan más candados. Puede ser que los accionistas en los estatutos de la sociedad establezcan que las acciones solamente puedan ser vendidas con el permiso del órgano de administración, consejo de administración o administrador único. No se pueden emitir nuevas acciones hasta que se paguen todas aquellas que han sido emitidas. Todas las pagaderas tienen que estar liquidadas en el caso de que yo quiera admitir a un nuevo socio o la empresa quiera admitir a un nuevo socio, es necesario que estén pagadas y liquidadas todas las acciones que sean emitidas. De esta manera, si hay alguna pendiente de pago, no se pueden emitir nuevas acciones y esto es importantísimo. Además, está prohibido que las sociedades adquieran sus propias acciones para amortizar capital. Yo emití una acción a favor de Juan Pérez y como no tengo dinero, esa acción la voy a aportar al capital de la empresa. Eso está prohibido. Y obviamente si es necesario reducir el capital social en un momento dado, pues se podrá hacer y tiene que hacerse. Ya comentábamos además estas reglas de la amortización de las acciones y amortización de capital, porque además es importante hablar del famoso fondo de reserva. De este capital que está suscrito en el acta constitutiva no debe de disminuir más de por lo menos tenemos que dejar un 25% de fondo de reserva del capital de la sociedad. Estas reglas de las amortizaciones también pueden revisar el 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero esto que les comento del fondo de reserva es importantísimo porque tenemos que dejar un guardadito, en pocas palabras, de la empresa, del capital
fijo del capital suscrito. No puede disminuir de ese 25% porque si no, si disminuye de ese 25%, pues entonces los accionistas van a tener que pues asumir este riesgo en lo personal. Entonces, además, las utilidades de las acciones, que eso es lo importante y lo valioso en la sociedad anónima, se pagan a cada uno de los accionistas en proporción a su aportación. Si yo aporté la mitad del capital social, yo tendré derecho a percibir la mitad de las utilidades y pues aquellas otras que se establezcan en el acta constitutiva. En el caso de los, acuérdense que hay 3 órganos, también está el órgano de administración, los consejeros de administración, el administrador único, los directores que aprueben estas transmisiones de las acciones y que esa transmisión sea contraria a la ley, que es justamente lo que les estoy comentando, tienen que responder de manera personal y solidaria, hasta por los daños y perjuicios que le ocasionan a la sociedad. Imagínense un socio, bueno, en este caso no hay socios administradores, pero imagínense un administrador. ¿Qué pasa si nosotros pactamos en el acta constitutiva que para transmitir esas acciones es necesario el permiso del Consejo de Administración? Y este Consejo de Administración aprueba una venta de una acción sin respetar el derecho del tanto. Pues va a tener que responder por esos daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Lo vamos a ver más adelante. Incluso estos órganos tienen que garantizar o caucionar su legal desempeño. Tampoco se pueden hacer préstamos respecto de las acciones. Que la sociedad en algún momento decida a través de sus administradores, híjole, necesito capitalizarme, aquí hay una acción que vale 5,000 pesos, vamos a pellizcarle 2,000 pesos. Eso no se puede hacer. Las acciones tienen que estar íntegramente respetadas en cuanto a su capital. Y por supuesto que se pueden modificar las reglas de las acciones. Ya se los comentaba, si queremos modificar las reglas de las acciones, se tiene que hacer a través de un acta extraordinaria de accionistas, se tendrá que protocolizar ante notario público y se tendrá que inscribir en el registro público de comercio para que esa asamblea surta efectos frente a terceros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, profesor, una pregunta. ¿La sociedad anónima hasta cuántos accionistas o socios puede tener? Fíjate que Accionistas. antes no se establece un máximo. Antes la ley hablaba de un mínimo de 2 socios para poderla constituir, pero ya eso fue suprimido. Lo que sí no podemos hacer es hacer sociedades unimembres en el caso de la sociedad anónima. Ya que suprimieron ese requisito de los 2 socios, pues prácticamente la ley no establece cuánto sería el máximo, pero por la naturaleza de la sociedad no se sugiere tener, bueno, depende del tamaño, ¿no? Generalmente no hay tantos socios porque pues este tipo de sociedades están hechas para personas que realmente representan un capital y que van a aportar y demás, pero no hay un límite establecido. Gracias, profesor. Sí, bueno, entonces les comentaba que estas sociedades anónimas tienen que tener por lo menos 2 años después de que sea constituida la empresa, este fondo de reserva del 25% del capital social. Si no, pues los accionistas van a estar obligados a pagar y a responder hasta por las deudas de la sociedad. Los accionistas y las acciones, entonces es muy importante que lo entendamos, tienen este derecho para percibir estas utilidades en el caso de las sociedades anónimas. Y esto es en torno a esto de las acciones en una sociedad anónima, y obviamente lo recapitularemos en un momento dado. Va a ser importante ahora hablar del órgano de administración de la sociedad, de una sociedad anónima. Recuerda que en el caso de la sociedad anónima, el órgano de administración puede estar conformado por una sola persona, en cuyo caso se hablará de un administrador único, o de un consejo de administración. De un consejo de administración cuando son 2 o más personas las que integran el consejo de administración. En el caso del consejo de administración, pues cada uno puede tener un puesto especial. Puede haber un presidente, puede haber vocales, puede haber escrutadores. Los escrutadores son los que cuentan los votos en un momento dado. Y también el consejo de administración, si es que es un consejo, funciona justamente a través de asambleas o de sesiones. Se les conoce como sesiones del Consejo de Administración.
Y es muy importante porque ya vamos a empezar a hablar de asambleas y de sesiones y de quórums. Para que la sesión del Consejo de Administración pueda instalarse en una asamblea, se necesita por lo menos la mitad, el 50% del Consejo de Administración. Para que podamos celebrar una asamblea, en pocas palabras, necesitan estar presentes por lo menos la mitad de los consejeros. Y para tomar decisiones, tiene que tomarlo la mayoría, o sea, el 26% de los miembros del Consejo de Administración. Están todos presentes, pues enhorabuena, pero el quórum de instalación es el 50% de los miembros del Consejo y para tomar decisiones, pues por lo menos la mayoría de los presentes, que si está presente el 50%, el 26% que tendría que tomar las decisiones. Y si se toman por mayoría, pues obviamente habrá mayor eficacia legal en las decisiones. Cada 25, y esto es importante, porque aquí empezamos a hablar de un derecho que se conoce como el derecho de las minorías. Si se reúnen, por ejemplo, accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social, pueden ser uno o varios, tienen derecho a nombrar por lo menos a un consejero en el consejo de administración, incluso hasta gerentes, porque además los cargos de consejero y de gerentes son personalísimos. Y al final se nombra un delegado de la asamblea para que vaya ante el notario o corredor de su elección y protocolice la asamblea. Los gerentes y los directores también pueden formar parte de este consejo de administración. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestro. Ok. No pueden ser parte del consejo de administración aquellos que, y eso es importantísimo, no son hábiles para ejercer el comercio. Y ya lo vimos, pueden ser los corredores, pueden ser aquellas personas que cometieron algún delito patrimonial, pueden ser aquellas personas que están en concurso mercantil, aquellas personas que son inhábiles para ejercer el comercio no pueden ser administradores. Además, es posible que en la sociedad o en los estatutos se establezca que aquellos miembros del Consejo de Administración o incluso el administrador único exhiban una garantía justamente para garantizar su legal desempeño. Una garantía o caución. Oye, administrador, tú tienes que garantizar hasta con una fianza de, no sé, de 20,000 pesos, de lo que sea. Durante tu encargo, dame una fianza para que nos cercioremos bien de que hagas bien las cosas. Las facultades del Consejo de Administración o del órgano de administración, recuerden que vienen referidas en el acta constitutiva y las mismas se inscriben en el registro público de comercio. Y esto es importante porque el órgano de administración va a ser el que ejerza los derechos y las obligaciones en nombre y representación de la sociedad. Si nosotros queremos modificar las reglas del Consejo de Administración o incluso revocar algún miembro del Consejo de Administración, se tiene que hacer una asamblea, se protocoliza ante notario y se inscribe en el registro público de comercio. Obviamente los administradores van a ser responsables de su legal desempeño y algunas de las funciones es que van a revisar que los socios hayan aportado o los accionistas hayan aportado su capital, van a revisar que se cumplan adecuadamente el cumplimiento de los estatutos de la sociedad, van a revisar la contabilidad de la empresa que esté adecuadamente hecha, van a revisar que las asambleas se desarrollen adecuadamente, los derechos de las minorías, también con el 33% del capital social, se pueden tomar aquellos miembros que representen en aportación o en acciones el 33% del capital social, pueden ya tomar algunas decisiones. Eso es lo que se le conoce como el derecho de las minorías. ¿Ok? Y pues estas minorías también pueden, ya les comentaba, nombrar algún miembro del consejo. ¿Tienen alguna duda de este órgano de administración? Profesor, ¿a qué se refiere con lo de caución? Es una garantía, la caución es una garantía. Para que si tú vas a ser administrador, tú a mí me tienes que dar una garantía para asegurarme que lo que vas a hacer está bien hecho. Si haces algo mal u obras mal, me voy a cobrar con tu garantía. ¿Ok? Gracias, profesor. Finalmente tenemos al órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia está compuesto por uno o varios comisarios en el caso de la sociedad anónima. Obviamente, estos cargos
pueden ser temporales, pueden ser revocables. Y tampoco pueden ser comisarios aquellas personas que son inhábiles para ejercer el comercio. Tampoco pueden ser comisarios aquellos que sean empleados de la propia sociedad o de otra sociedad porque puede haber conflicto de intereses. Tampoco pueden ser comisarios aquellos parientes de los administradores o administrador único o de los accionistas porque puede haber un conflicto de intereses. Si yo soy tu cuate, pues no te voy a revisar como te tengo que revisar. Y también se les puede pedir una caución o una garantía para que le desempeñen bien su cargo. Dentro de las facultades de los comisarios se encuentra la de cerciorarse que la sociedad se haya constituido adecuadamente. Pueden pedirle además un informe anual al órgano de administración para revisar que estén haciendo bien su trabajo. Pueden examinar la documentación. Ellos también además tienen que rendir un informe anual para justo a la asamblea de socios o la asamblea general de accionistas, en este caso la asamblea de accionistas, rinden un informe anual para revisar, o más bien para que los accionistas puedan revisar que todo esté pues hecho adecuadamente. Pueden pedir además ellos un informe anual de la balanza financiera de la sociedad. Y pues en general pueden aportar algún comentario pertinente, dar algún consejo al órgano de administración o incluso a la asamblea de accionistas. Pueden verificar la veracidad de los documentos, del acta constitutiva, de las declaraciones de impuestos y muy importante, pueden convocar asambleas, que ya lo veremos la siguiente clase, asambleas tanto ordinarias como extraordinarias. Pueden asistir incluso a las asambleas obviamente con derecho a voz, pero no derecho a voto. En general pueden vigilar, o su labor es vigilar ilimitadamente las labores de la sociedad. Y eso es importante porque en las asambleas pues pueden los accionistas tomar en cuenta el consejo de estos comisarios. Si no hay, porque luego puede pasar comisario, el órgano de administración, sesión del consejo de administración o administrador único pueden proponer algún miembro de este consejo. Pues prácticamente eso es lo que me interesa que sepan del comisariado. ¿Tienen alguna duda de esto que estamos comentando? ¿Alguna duda de la sesión del día de hoy, muchachos? No, profesor. De mi parte, no. De mi parte no, maestro. Muchas gracias. Entonces, es todo por hoy y nos vemos el día viernes en nuestra sesión presencial. Gracias por su atención. Gracias, igual. Excelente día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.